encuentren muy bien. ¿Qué dice el frío? Buenos días a todos, a todas. Qué bueno que se conectaron. Y bueno, pues, ¿qué creen? El día de hoy traemos un tema muy interesante. Así que si, como acaba de decir Ignacio, no lo tomes como el monólogo, ¿verdad? Te invito a que tomes notas. Mira, créeme que muchas de las veces una nota, un apunte es lo que podría hacer la diferencia entre lo que tienes hoy y dónde puede estar el día de mañana tu negocio. A mí muchas veces mis notas fueron lo que me hizo mantenerme cuando muchas veces yo ya quise renunciar, porque déjame decirte que he querido renunciar muchas veces. Entonces, en ese momento yo lo único que hacía era tomar una libreta y una frase, un pensamiento, algo que en ese momento yo anoté ahí, créeme que fue esa diferencia que dijo, vamos otra vez y yo continúo. Así que hoy no tenemos láminas y entonces pues vamos a tratar de si hay algo importante, si hay algo que te haga sentido y creas que te puede, pues en este caso, servir, anótalo y a eso es a lo que te invito el día de hoy. Bueno, pues el tema que traemos, para entrar ya en materia, el tema que traemos hoy es los 4 enemigos mentales del éxito. Entonces, fíjate que pues uno de estos temas, digamos, escuchándolo, la verdad es que me di cuenta que los principios no cambian. Nosotros somos a veces quienes no los estamos llevando a cabo. Y bueno, pues tú te vas a dar cuenta cómo quizá y tú tengas alguno de ellos. Y bueno, pues hoy eso podría hacer una diferencia, ¿verdad? Los 4 errores que si tú cometes ya no estarás con nosotros. Y bueno, pues, ¿de qué te puedo decir? Muchas de las veces las personas que hoy ya no están es porque no se hicieron responsables y es más fácil culpar. Es más fácil echarle la culpa al otro para decir es que el sistema, es que el producto, es que el plan de negocios, pero iniciamos con que nosotros tenemos que hacernos responsables. ¿Por qué? Porque hacer mercadeo en redes es completamente diferente a todo lo que tú hayas conocido. Puede que en tu trabajo haya sido muy exitoso, puede que quizás has tenido muy buenas conexiones, pero cuando entramos al mercadeo en redes, aquí es cuando nos damos cuenta de quién es quién. ¿Por qué? Porque finalmente aquí nos vamos a mostrar. Entonces, aquí te vas a dar cuenta cuántas carencias tienes o cuántas fortalezas tienes. Y bueno, pues al ser diferente a todo lo que nosotros conocemos, tenemos que aprender a hacerlo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque a donde tú vayas, te llevas a ti. Hace rato, bueno, no hace rato, en la noche cuando llegó Ignacio me decía, puede que esté equivocado, pero inseguro jamás. Dice, puede que les diga, es para acá y me equivoque, pero nunca me verán inseguro. Y yo le decía, y aún cuando hayas estado equivocado, en todas las compañías nos ha ido bien. Entonces, la verdad es que como dicen por ahí el refrán, yo le decía a Elena, ¿verdad? Yo le decía, yo soy doña dichos, doña frases, porque yo les decía, el que es perico donde quiera es verde, entonces si a donde vas te llevas a ti, procura llevarte una versión bonita, porque si no, pues vas a obtener el mismo resultado. Y bueno, pues simplemente quien no aprende a dirigir, lo que hace es mandar. Entonces, será importante que tú estés dedicándole un tiempo a tu entrenamiento, a tu crecimiento personal, porque simplemente aquí cuando yo aprendí esto, yo al principio, pues igual que algunas que veo aquí en las cámaras, yo golpeaba a todo mundo, pero me dijeron que esto era un negocio de personas voluntarias, donde aquí no hay jefes, donde aquí no hay patrones y simplemente cuando nos damos cuenta de eso, pues yo en ese momento bajé la guardia y dije, de verdad que deberíamos estar agradecidos con cada una de las personas que están aquí
¿Por qué? Porque estamos contribuyendo para hacer algo bonito. Es un ganar, ganar y es trabajar en nosotros mismos. Entonces, algo importante, ¿cómo ves tú esta industria? ¿Cómo ves tu negocio? ¿Realmente haces clic con el vehículo que hemos conocido? ¿Por qué? Porque dicen que primero tú ingresas y después él ingresa en ti. Y cuando hacemos esa conexión, de verdad que es algo hermoso porque entonces lo tomas como parte de ti y no se trata de defender nada. Yo creo que la verdad es suficiente, pero sí se trata de que tú estés conectado. ¿Por qué? Porque a mayor conexión, menor esfuerzo. Si tú te tienes que esforzar por hacer que funcione y te cansas y te agotas, créeme que se te va a hacer muy complicado, porque finalmente, como hablábamos la mentoría pasada, es un negocio de personas y se trata no de que justifiques a las personas, no de que te tengas que aguantar con las personas, simplemente empieza a trabajar en ti, que ese es lo principal. Cuando tú trabajas en ti, créeme que vas a tener también mayor relación con las personas que están a tu alrededor. Y bueno, pues el punto número 1 para que podamos conocer estos 4 errores que cometemos, el primero es pensar que tú no eres capaz, que tú no eres lo suficientemente bueno para hacer este negocio. A lo largo ya de estos, bueno, de algunos años que ya llevamos por acá, muchas veces he escuchado a personas que dicen, hasta aquí, esto no es para mí, ya me voy porque quizá yo no sirvo para esto. Y bueno, veo cómo se desgarran ahí las venas, ¿verdad? Y sin embargo, detrás de eso, lo único que tenemos que ver es que lo único con lo que tienes que trabajar o uno de los pasos principales que tienes que ver es trabajar con tu autoestima, porque si otra persona lo está haciendo, tú también puedes. Si alguien más lo ha logrado, también tú lo puedes hacer. Pero ahí yo te preguntaría, ¿qué es más fácil? ¿Irme y justificar o quedarme y fortalecerme? ¿Por qué? Porque vas a encontrar algo. Simplemente aquí hay mucha diversidad. Quizá te identifiques con una persona, con otra, pero vas formando un equipo y todas las piezas son importantes. Dicen que el equipo es tan fuerte como el eslabón más débil. Y a veces cuando vemos las deficiencias, las carencias en nuestro equipo, en lugar de estar juzgando y estar criticando, es un buen momento para que tú puedas decir, ¿qué tiene esa persona para enseñarme? Y entonces, nunca creas que no eres capaz. Yo creo que todos dentro de nosotros somos, tenemos esa capacidad para Sí, mi poderlo amor. hacer. Entonces, ahí lo único que tendrías que Oye, ¿cómo preguntarte, hago para que sirva? ¿realmente estoy dispuesto a aprender? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender y claro que tú lo vas a lograr. Simplemente tienes que identificar que quizá no tienes ahorita todos los elementos, pero lo puedes hacer. Tú puedes, no importa de dónde vengas, no importa quién seas. Y eso es algo que a mí me ha encantado de esta industria, porque aquí recuerdo una vez que decía Ignacio, no te pedimos, no te hacemos un examen psicométrico, no presentamos un currículum para decir si somos aptos o no para este puesto. Yo creo que aquí se trata de ir desarrollando simplemente nuestras habilidades y la única diferencia entre que una persona esté logrando resultados y una que no, se basa nada más en que esté desarrollando esas habilidades que al final tienen que ver con una palabra, liderazgo. Y el liderazgo es algo que nosotros vamos aprendiendo. Y bueno, pues ¿por qué? Porque el 90% aquí de nuestro éxito, el 90% es psicológico. Es decir, ¿qué hay entre tu mente? ¿Qué es lo que te dices a ti mismo cuando quizá vas a una cita, te dejan plantado, ya no te responden? Resulta que tenías quizá demasiadas esperanzas en una persona que dijiste, si esa persona ingresa, bueno, pues nos va a ir muy bien y al final ya no se decide. Y entonces, ¿cómo respondes a lo que esté sucediendo en ese momento? Eso es el 90% del éxito, en el que pase algo y tú ya quieras renunciar o en el que digas, está pasando algo y dices, bueno, es para fortalecerme, porque el otro 10% solamente es la técnica.
pero ¿de qué te serviría la técnica si mentalmente no te estás trabajando, no te estás preparando? Entonces, simplemente tus resultados van a reflejar todo lo que tú llevas dentro. Ahí es cuando nos damos cuenta. Tú puedes ver a alguien que dices, pero si tenía todo para triunfar y nada más no puede ingresar una sola persona. ¿Por qué? Porque por fuera quizás se ve una cosa, pero tú no sabes cómo está psicológicamente hablando y ese es el 90% del éxito. Entonces, simplemente nosotros lo único que hacemos es saber que hay personas a quienes la vida la certifica y a otros la certifica o necesitan una certificación por la escuela. Y la verdad es que nosotros hoy en día nos damos cuenta, y hablando de la inteligencia emocional, para muchos la vida nos ha estado preparando para esta industria. Una vez escuché a una de mis mentoras que decía, tu profesión es tu llamado, y si tú estás aquí y te gusta trabajar con personas y te sientes bien el poder servirle a otra persona, créeme que no hay nada más bonito cuando tú en otra persona ves la cara de Dios, cuando te dice, gracias, gracias por haberme invitado, gracias por pensar en mí, gracias por no soltarme, y de verdad que eso no lo paga el dinero. En esta profesión, industria, podemos, en este caso, ganar tanto, tanto, tanto que hasta dinero nos pagan, ¿no? Y hablando de eso, pues precisamente, ¿por qué? Porque podemos aprender muchísimas cosas, solamente que tú hagas conciencia de que si estás aquí es porque es para ti, independientemente de las razones por las que hayas llegado. Y bueno, pues, porque muy difícilmente vas a encontrar a alguien que haya nacido en cuna de oro, como dicen en esta industria. La mayoría de las personas que llegamos es porque queremos algo más de la vida, vemos algo más allá, buscamos un propósito, una misión y sobre todo pues dejar un legado. ¿Por qué? Porque es una de las razones principales, que eso es lo que representa un diamante. Simplemente lo que te separa es lo que tienes en medio de tus oídos, esa vocecita que te estás diciendo a ti mismo, y créeme que presta mucha atención porque cuando tú hablas, la persona más importante que escucha y el diálogo que tú escuchas es el tuyo, y tu subconsciente solamente reconoce tu propia voz. Entonces, a veces el éxito empieza o tendríamos que verlo como una raíz desde ahí. ¿Qué me estoy diciendo a mí misma todos los días? Porque hay veces que ni siquiera es necesario que alguien te repita o que te diga, tú no lo vas a lograr. Nosotros mismos lo hacemos. Y si tú a ti misma no eres tu mejor aliada, quizá y estás siendo tu peor enemigo, y eso es lo peor que nos podría pasar. No importa fuera cuántos te digan que no lo vas a lograr, que no es para ti, mientras tu diálogo interno sea positivo y tú sepas por qué estás aquí, créeme que tú vas a callar esas voces exteriores. Entonces, pues bueno, ese sería el error número 1, pensar que no es capaz. El número 2 es no aventurarse a descubrir. Sabes que muchas veces a las personas les da miedo aventurarse a algo nuevo. ¿Por qué? Porque dicen, es que no sé, quizá y no, eso no es para mí, y ni siquiera se dan la oportunidad. ¿Por qué? Porque nada más, hoy te puedo decir que algo que te está haciendo falta para tu éxito, quizá y solamente es que no está todavía en tu radar, no te has conectado con las personas correctas, porque quizá y tú a ti mismo te has descalificado y ni siquiera te aventuras a dar ese paso. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que no sabes y necesitas aprender para el éxito. Quizá habrá personas que digan, bueno, pero como para qué conectarme. Y quizá y una frase era la diferencia que iba a hacer en tu negocio. ¿Por qué? Dicen, es que no sé si conectarme, no sé si esté bien que lea ese libro, no sé si hoy escuchar un audio, y quizá y nada más era eso lo que te está separando. Entonces, lo que tú no sabes, no sabes, y eso te está impidiendo tu crecimiento. Entonces, es importante que empieces a descubrir tus habilidades. ¿Por qué? Porque ahí es cuando la magia va a suceder, cuando pongas al servicio de los demás esa habilidad que hoy tú tienes.
pero tienes que empezar primero por reconocer. ¿Por qué? Porque cuando tú te abres a descubrir, es cuando tu mundo empieza a cambiar. Yo soy una apasionada del conocimiento, del desarrollo humano y de verdad que yo sé que no lo sé todo, sin embargo, te invito hoy a que hoy te abras a descubrir, a que si ya estás aquí, bueno, pues ¿qué podría sacar de provecho? ¿Qué podría hacer diferente? ¿Qué hay para mí? Y bueno, pues hoy puedes aprender algo que quizá es el factor que necesitas y a esto le llaman el punto ciego. A veces lo puedes tener enfrente y ni siquiera darte cuenta. Y en tu éxito, a veces nada más es eso, falta de información. ¿Qué más requiero? ¿Qué necesito? Y me encanta una vez que yo escuchaba a Alberto que me decía, yo no sé hacer esto, pero estoy dispuesto a aprender. Y créeme que ahí se abre un mundo de posibilidades donde dices, ah, pues eso es lo único que necesitamos, porque a esta industria no vas a llegar sabiéndolo todo, pero si estás dispuesto a aprender, vas a estar alerta, vas a estar receptivo a ver cómo le están haciendo otras personas y lo único que se trata es de imitar y a ir encontrando tu propio feeling, la forma en la que tú transmitas, esa es única porque no se trata, nosotros podemos imitar, sin embargo, con el tiempo nosotros vamos desarrollando nuestra propia esencia. Entonces, ese sería el paso número 2, atrévete a descubrir. El paso número 3 es uno de los errores que nos puede estar obstaculizando nuestro éxito, es sentirte demasiado inteligente. Y fíjate cómo eso es algo que de verdad hay personas que dicen, no, es que quizá y eso no sea para mí. ¿Por qué? Porque sienten que lo saben todo. Fíjate cómo no dije que ya lo saben. ¿Por qué? Porque absolutamente nadie sabe todo. Una persona puede sentir que lo sabe todo y se puede sentir demasiado inteligente para el equipo, para el grupo, se puede sentir demasiado inteligente para la compañía. Tú le quieres mostrar algo y dice, no, es que eso ya lo sé. Entonces, ¿cómo podrías enseñarle algo a alguien que cree que ya lo sabe? Pues simplemente se cierra y no hay nada que le puedas enseñar. Y eso quizá pueda ser una de las cosas que puede estar obstaculizando que tú avances. ¿Por qué? Porque el error es creerse un producto terminado. Entonces, cuando tú crees que ya lo lograste o tú ya sabes, dices, es que yo ya lo sé, nada más es cuestión de que lo ponga en práctica, pues es como si no supieras absolutamente nada. Personas que viven de glorias pasadas porque quizá en algún momento tuvieron algo de éxito y hoy creen que ya nadie les puede enseñar. Se cierran y bueno, pues dicen que por sus frutos los conoceréis y bueno, pues si ya lo sabes todo, pues ¿dónde está tu resultado? Quizá y hay que empezar desde ahí, empezar a tener humildad de saber que cada una de las personas que se presenta en nuestra vida nos puede enseñar algo, sí y solo sí estamos abiertos y receptivos a aprender, porque quizá lo único que nos está separando de ese éxito es el ego. El ego es el que te dice, no, tú no, no necesites escuchar a esa persona si tú ya lo sabes. Entonces, te voy a regalar una frase que a mí me regalaron hace algunos años y créeme que yo he tratado de operar ya desde hace algunos años con ella, que dice, cuando tú estás verde, creces, cuando estás maduro, te pudres. Yo no sé hoy cómo tú te encuentres, si creas que ya lo sabes todo o estés en apertura de aprender. ¿Por qué? Porque cuando una fruta, fíjate cómo la naturaleza nos enseña, cuando una fruta está madura, está en su proceso de muerte. Pero cuando estamos verdes todo el tiempo, somos aprendices, porque todavía estamos receptivos a qué más podemos aprender. Y ahí es cuando hacemos el ego a un ladito y decir, bueno, ¿qué podría sacar de provecho en esta situación? Cuando tú estás maduro, estás precisamente en el proceso de terminación de tu vida. ¿Por qué? Porque vas a morir pronto.
Entonces, y aquí nos damos cuenta de eso precisamente cuando una persona ya no se conecta, ya no hace su compra, ya no abre su negocio y ahí pues está negativa quizá y yo lo único que pregunto es, ¿qué libro estás leyendo? Y resulta que ni siquiera lee. Yo digo, esta persona ya está demasiado madura y pronto se va a ir. ¿Por qué? Porque va a empezar a justificar el por qué no ha tenido un avance. Y bueno, pues simplemente nadie puede saberlo todo. Nadie puede saber todo en la salud, en las finanzas, en la espiritualidad, en el multinivel. No importa cuántos años lleves, siempre va a haber algo. ¿Por qué? Porque somos aprendices eternos. En el momento en el que tú eh, tienes esa apertura de saber que alguien más te puede enseñar, es ahí donde tú empiezas a crecer. Cuando estamos dispuestos, cuando estamos abiertos. Y fíjate que aquí te quiero contar una historia de cuando tú comprendes que hay alguien más que puede enseñarte. La verdad es que eso es música para tus oídos. Y resulta que estaba pues digamos que el maestro, que llega el discípulo y le dice, maestro, es que quiero contarle algo. Acabo de aprender muchísimas cosas, fui a muchas ciudades y tengo muchas cosas que compartirle de todo lo que aprendí. Y le dice el maestro, ok, sí, está bien, pero ahorita antes de que me cuentes, déjame invitarte una tacita de té. Y resulta que ya va caliente el agua, pone las tazas y empieza a vertir el agua dentro de la taza y bueno, este discípulo no paraba de hablar y resulta que se empieza a derramar el agua de la taza y le dice, maestro, está derramando el agua. Dice, ¿no se da cuenta? Y dice, sí, claro que me doy cuenta. Simplemente quiero que veas que esta taza es igual que tú. Mientras tú no vacíes todo lo que traes, yo no te puedo enseñar absolutamente nada, porque si crees que ya lo sabes todo, ¿qué podría yo enseñarte? Y sabes que muchas de las veces sucede eso en nuestra vida. Mientras tú no estés dispuesto a vaciar tu taza, si no la vacías, no podemos enseñarte. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan llenos de conocimiento, tan llenos de tantas cosas que queremos decir que dejamos de escuchar. Y una de las cosas principales que deberíamos aprender es la sabiduría tiene que ver con el silencio. Muchas veces alguien te está dando una recomendación, un consejo de cómo podrías crecer tu negocio y tú estás escuchando para contestar. Escuchas para responder, no escuchas para reflexionar y decir, quizá y es ahí donde me estoy equivocando. Y no sabemos escuchar, que es una de las cosas principales en este negocio. Escuchemos para quizá no pasar por muchos errores que ya muchos de nosotros hemos cometido. Entonces, cuando tú te sientas demasiado inteligente, es ahí donde tú vas a empezar a fracasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú tienes que escuchar al que tiene el resultado. Entonces, hoy, ¿a quién estás escuchando? ¿Al que no conoce nada de mercado en redes? ¿Al que te dice que es complicado porque desde fuera lo ve? ¿O simplemente a la persona que ya tiene lo que tú quieres? Y de eso se trata. Tienes que tener mucha o poner mucha atención en a quién escuchas. Entonces, cuando te crees una leyenda en tu propia mente, es cuando empiezas a fracasar. Cuando en tu mente dices, yo ya lo hice, ya llegué a diamante y tus resultados dicen otra cosa, porque cuando vives de éxitos pasados es cuando tú vas a empezar a caer. Prepárate para caer si vives de éxitos pasados. Tú tienes que tener esa capacidad de decir, ok, quizá me he equivocado, lo reconoces, te sacudes y avanzas. ¿Por qué? Porque cargar un costal con todos los fracasos aparentes que has tenido no te va a permitir avanzar. Entonces, quien tú fuiste te ha llevado hasta donde estás el día de hoy, pero donde tú termines en el futuro depende de quién y en quién te conviertas a partir de hoy. Hoy tienes esa oportunidad
de convertirte en una persona diferente, porque lo que tienes hasta el día de hoy es para lo que te ha alcanzado. Las personas que has invitado es para lo que te ha alcanzado. Ajá, entonces tú te tienes que preparar y trabajar hoy para que tu futuro sea diferente. Porque como decíamos, hoy es la cosecha de tu siembra de hace unos años. ¿No te gustó? Empieza a sembrar hoy para entonces cosechar en un tiempo. ¿Por qué? Porque personas muy inteligentes, pero muy pobres. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nos damos cuenta, hay personas que creen que lo saben todo, pero son pobres en lo que puedan dar. Y tú ábrete a esa posibilidad que tienes hoy de aprender, porque la puerta al éxito es muy ancha donde todos vamos a poder entrar. El éxito es absolutamente para todos y en esta industria lo vemos. Nada más que hay un problema, es muy bajita. Y ahí, solamente cuando tú tengas humildad de decir, ok, no lo sé hacer, pero muéstrame cómo, es cuando te vas a agachar y entonces vamos a poder entrar. Entonces, trabajemos mucho en esa humildad que requerimos para que podamos aprender y siempre estar en un modo receptivo. Entonces, ese es el error número 3. Y el error número 4 es esperar. Una de las cosas que puede estar obstaculizando y uno de los enemigos mentales de tu éxito es esperar. ¿Esperar a qué? A que algo cambie. ¿Esperar a qué? A que algo suceda diferente. Quizá estás esperando que a tu puerta te toque el diamante y te diga, ya, vengo buscando a la señorita fulana de tal porque estoy listo para inscribirme y traigo 1000 personas, ¿no? Y eso no va a pasar. Tú no puedes esperar. Date cuenta que cuando tú estás esperando para que tu éxito suceda, estás poniéndote en un papel de víctima y las víctimas no triunfan. Cuando tú estás esperando a que algo cambie, estás dejando de ser responsable. Y mientras tú no seas responsable, no estás listo para triunfar. Si tú estás esperando, créeme que te vas a arrepentir. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta que no es un día más, sino un día menos, tu vida empieza a cobrar otro sentido. Cuando hoy eres lo más fuerte que tú vas a poder ser, mañana tus fuerzas van a ser otras y el tiempo sigue pasando. Y yo no sé tú, pero cuando empiezas a ver los logros que has tenido en tu vida, yo no sé si te inspiran o te deprimen, porque a veces nada más es cuestión de tomar un poquito de conciencia y decir, ¿qué es lo que realmente espero? Yo recuerdo que tenía 17 años la primera vez que me senté en un consultorio con una psicóloga y yo le decía, yo no entiendo mi vida. Imagínense, yo a los 17 años ya traía traumas, ¿no? Y ella me decía, sea lo que tengas que hacer, lo único que tienes que hacer es tomar la decisión, porque hay personas que se la pasan toda su vida pensando en si dar el siguiente paso y pasan toda su vida en un solo pie. Y sabes, eso es cansado, porque si tú hoy todavía estás ¿esperando a qué? Esperando a tener éxito, esperando a conocer tu mejor versión, esperando, muchos estamos esperando lo mejor de ti, pero hay que dar lo mejor de nosotros. No esperes, porque finalmente el tiempo es algo que no perdona. Recuerdo hace unos años que una persona me dijo, la muerte está tan segura de su triunfo que te da toda una vida de ventaja. Y ese día va a llegar. Y yo no sé cómo te sientas el día de hoy tú, si todavía estás esperando que algo suceda. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo vas a esperar para que te puedas hacer diamante? ¿Cuánto tiempo va a esperar tu familia a verte triunfar? ¿Cuánto tiempo va a esperar las personas que no creen en ti y que te ven y solamente están diciendo, te lo dije, eso no era para ti?
¿Cuánto tiempo van a esperar tus hijos y el tiempo que les estás quitando para no verte exitosa, exitoso? ¿Sabes? Hoy el tiempo está volando y nos estamos envejeciendo todos los días y ese tiempo no lo vamos a recuperar. Y eso es uno de los errores que podemos cometer, estar esperando a que algo cambie afuera, cuando el verdadero cambio tendría que empezar desde dentro. Hoy tienes todo lo que necesitas para el éxito. A menos que tú no des el primer paso, no vas a avanzar. Claro que la meta es el diamante, pero no te enfoques en el diamante. Enfócate en el primer paso que vas a dar hoy. ¿Qué producto vas a vender hoy? ¿A quién vas a conectar el día de hoy? ¿Qué llamada vas a hacer hoy? Eso es importante. ¿Por qué? Porque te enfocas no en el poco a poco, sino en el paso a paso. Enfócate en dar ese primer paso, porque al final de cuentas, eso es lo que te va a ayudar a que pequeños pasos puedas salir adelante de ahí. Vive tu proceso. No te angusties, pero disfrútalo, porque en algún momento, cuando esa vela de nuestra vida se acabe, porque todos ya tenemos una fecha, no sabemos cuándo es, pero tenemos una fecha de caducidad. Y que en el momento en el que eso suceda, tú puedas sentirte orgulloso, orgullosa de saber que en el tiempo que tú estuviste aquí, hiciste lo mejor, independientemente del resultado. Nos han vendido el cuento de que el resultado es lo más importante. Y, ¿sabes? Nos olvidamos de disfrutar el proceso. Nos olvidamos de la vida que podemos cambiar el día de hoy simplemente con atrevernos a compartir. Muchas de las historias que nosotros hoy vemos en el mercado en redes, a veces vemos que son historias extraordinarias y decimos, quizá y eso no es para mí. Y no es así. ¿Por qué? Porque aquí simplemente si hay alguien más que lo hizo, lo podemos hacer juntos. Es para ti y es para mí, pero hoy atrévete. Atrévete a hacer esa gran diferencia. No recuerdo quién estaba aquí en esta semana y yo le decía, sabes que yo no escuché una sola de mis mentorías hasta como 2 años después. Y a veces somos tan inconscientes del cambio que hemos tenido, porque todavía vivimos en esa historia trágica en lugar de ver todo lo que hemos logrado y cómo nos hemos fortalecido. Porque cuando hoy tú empieces a hacer un análisis de tu propia vida y de decir, realmente esto es lo que quiero hacer, me tengo que atrever a hacer algo diferente, porque nunca más volverás a ser tan joven como lo eres el día de hoy. Y tienes esa oportunidad hoy. Dicen que hay 2 mejores momentos para sembrar un árbol. El primero fue hace 10 años y el segundo es hoy. ¿Y qué estás haciendo con esos minutitos de vida que hoy tienes? Abraza a quien tengas que abrazar, dile te amo a quien le tengas que decir y empieza por tu organización, empieza por tu equipo, porque nunca creas que no eres importante. No pienses que tú no eres capaz. Y así seas, quizá tu equipo apenas va empezando, pero ya contigo y que tú te empieces a reconocer a ti de decir, todo inicia y todo termina conmigo, créeme que ya lo estamos haciendo. Porque el paso número 1 es, empecemos por reconocer. Empieza por reconocerte. Eres capaz, eres suficiente, lo puedes lograr. Si alguien más que algo vio en ti que dice, yo confío en ti, créeme que simplemente se trata de que tú mismo lo veas. Y si tú empiezas por ahí, vas a poder reconocer a cada una de las personas que tienen en su equipo, en tu equipo, alguien que confió en ti, porque todos son importantes. Simplemente hay quien quizá lleva un poquito más de proceso,
pero está en el camino. Ten la seguridad de que si estás aquí, tu momento va a llegar, porque estás asociado con las personas que tienen lo que tú quieres y tu momento va a llegar. Solamente no te muevas del camino, porque a donde vas te llevas a ti. Aventúrate a descubrir algo nuevo. Si hay algo en lo que tengas dudas, pregunta. Dime, muéstrame cómo, dime por dónde y ten esa humildad. ¿Por qué? Porque no te sientas demasiado inteligente. A veces sentirse demasiado inteligente nada más es el obstáculo y es quizá lo que te está separando de la vida que hoy tú quieres. Con humildad, acércate a alguien y dile, no sé, pero muéstrame por dónde, muéstrame cómo y créeme que magia va a suceder en tu vida. Y no esperes. El momento es ahora. Tomemos acción ahora. Yo creo que estamos en un punto en el que no podemos perder más tiempo. Tenemos que tomar acción ya. Esta vida va tan rápido que de verdad o nos subimos a la ola o la ola nos va a empujar y nos va a dar una revolcada que el día de mañana nos vamos a estar arrepintiendo. Nunca ha habido otro mejor momento para poder crecer y para poder tener éxito como lo es ahora. Esta industria está creciendo tanto y sobre todo que tú te des cuenta que eres parte del cambio. Eso es maravilloso. Simplemente no esperemos, porque el que espera, desespera. Ojalá que se puedan quedar con estos 4 enemigos y los saquemos adelante y mostremos nuestra mejor versión, porque el mejor momento para triunfar es hoy y de verdad que yo me siento feliz, me siento bendecida de este maravilloso equipo. ¿Por qué? Porque a lo largo del camino, a lo largo ya de algunos años, nos hemos conocido, hemos visto nuestras caídas, nuestros errores, nuestros tropiezos, pero seguimos aquí porque le estamos diciendo a la vida, estamos listos, porque simplemente ese fue un entrenamiento y nos estás fortaleciendo para lo que realmente tienes para nosotros. Estamos listos y si tú estás lista y estás listo, simplemente dile a la vida gracias y muéstrame por dónde. Así que tengan una mañana extraordinaria. Espero haber podido aportar algo a su vida el día de hoy. Y bueno, pues mis mejores deseos para este día es que simplemente se atrevan y le digan sí al éxito. Porque si estás aquí es porque te pertenece y si estás aquí es porque allá donde se escriben pues esas historias de éxito, ya nada más falta que escribas la tuya para poder inspirar a muchas personas. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias y que tengan un día extraordinario. ¡Mua! Los quiero.